Técnicas de recolección de datos, encuesta, entrevista. Se entenderá por técnica de investigación el procedimiento o forma particular de obtener datos o información. Las técnicas son particulares y específicas de una disciplina, por lo que sirven de complemento al método científico, el cual posee una aplicabilidad general. Observemos la siguiente imagen. Si tenemos el diseño de investigación documental, las técnicas son análisis documental y análisis de contenido. En el caso del análisis documental, sus instrumentos son fichas, computadora y sus unidades de almacenaje. En el análisis de contenido, sus instrumentos son cuadros de registro y clasificación de las categorías. En el diseño de investigación de campo tenemos la observación, la encuesta y la entrevista. En la observación tenemos estructurada y no estructurada. Como instrumento la lista de cotejo, escala de estimación en el caso de la estructurada, y en la no estructurada tenemos como instrumento diario de campo, cámaras fotográficas y de video. En la oral tenemos guía de encuesta, grabador y cámara de video. En la encuesta escrita tenemos el cuestionario como instrumento. En la entrevista estructurada como instrumento está la guía de entrevista, el grabador o cámara de video, y en la entrevista no estructurada obtenemos como instrumento libreta de notas, grabador o cámara de video. Ahora bien, la aplicación de una técnica conduce a la obtención de información, la cual debe ser guardada en un medio material, de manera que los datos puedan ser recuperados, procesados, analizados e interpretados posteriormente. A dicho soporte se le denomina instrumento. Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato en papel o digital que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información. Son ejemplos de instrumentos: un cuestionario en cuya estructura quedan registradas las respuestas suministradas por el encuestado, una libreta en la que el investigador anota lo observado, computadoras portátiles con sus respectivas unidades para almacenaje de información, disco duro, CD o memorias portátiles, pendrive, dispositivos tales como cámara fotográfica y de video, filmadora, grabador de audio, etc. La encuesta y sus instrumentos. Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos o en relación con un tema en particular. La encuesta puede ser oral o escrita. La encuesta oral se fundamenta en un interrogatorio cara a cara o por vía telefónica, en el cual el encuestador pregunta y el encuestado responde. Contrario a la entrevista, en la encuesta oral se realiza pocas y breves preguntas porque su duración es bastante corta. Sin embargo, esto permite al encuestador abordar una gran cantidad de personas en poco tiempo, es decir, la encuesta oral se caracteriza por ser poco profunda pero de gran alcance. Un ejemplo es el caso de los encuestadores que abordan a las personas en sitios públicos. Esta modalidad utiliza como instrumento una tarjeta contentiva de las preguntas y opciones de respuesta, la cual siempre es llenada por el encuestador, a diferencia de la encuesta escrita que se realiza a través de un cuestionario autoadministrado, el cual, como su nombre lo indica, siempre es respondido de forma escrita por el encuestado. Otros instrumentos empleados en una encuesta oral son las grabadoras y cámaras de video, de uso muy común en las encuestas que realicen en la calle los medios de comunicación. Las encuestas son empleadas frecuentemente en áreas específicas como la investigación de mercado, estudios del consumidor, encuestas electorales y estudios de opinión en general. Los resultados arrojados son utilizados para la toma de decisiones y el diseño de campañas de diversa índole. Por otra parte, la encuesta escrita es la que se realiza mediante un cuestionario, de la cual se hablará más adelante. La entrevista y sus instrumentos. La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en un diálogo-conversación cara a cara entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente determinado,
de tal manera que el entrevistador puede obtener la información requerida. Esta técnica se diferencia de la modalidad oral de la encuesta en los siguientes aspectos. Una entrevista se caracteriza por su profundidad, es decir, indaga de forma amplia en gran cantidad de aspectos y detalles, mientras que la encuesta oral, como se dijo anteriormente, aborda de forma muy precisa o superficial uno o muy pocos aspectos. Por otra parte, la entrevista tiene un menor alcance en cuanto a la cantidad de personas que pueden ser entrevistadas en un periodo determinado, es decir, se abarcan menos personas. Realizar una entrevista puede ocupar un tiempo significativo en un solo entrevistado, a diferencia de la encuesta oral, que por su brevedad puede incluir a varias personas en poco tiempo. La entrevista se clasifica en entrevista estructurada o formal. Es la que se realiza a partir de una guía prediseñada que contiene las preguntas que serán formuladas al entrevistado. En este caso, la misma guía de entrevista puede servir como instrumento para registrar las respuestas, aunque también puede emplearse el grabador o la cámara de video. Entrevista no estructurada o informal. En esta modalidad no se dispone de una guía de preguntas elaboradas previamente. Sin embargo, se orienta por unos objetivos preestablecidos que permiten definir el tema de la entrevista. De allí que el entrevistador deba poseer una gran habilidad para formular las interrogantes sin perder la coherencia. Entrevista semiestructurada. Aun cuando existe una guía de preguntas, el entrevistador puede realizar otras no contempladas inicialmente. Esto se debe a que una respuesta puede dar origen a una pregunta adicional o extraordinaria. Esta técnica se caracteriza por su flexibilidad. Además de sus instrumentos específicos, tanto la entrevista estructurada como la no estructurada pueden emplear instrumentos tales como el grabador y la cámara de video. El cuestionario. Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una serie de preguntas. Se le denomina cuestionario autoadministrado porque debe de ser llenado por el encuestado, sin intervención del encuestador. Cabe destacar que actualmente el cuestionario también puede presentarse a través de medios electrónicos, correo electrónico, Google Forms, etc. El cuestionario puede ser cuestionario de preguntas cerradas. Son aquellas que establecen previamente las opciones de respuesta que puede elegir el encuestado. Estas se clasifican en dicotómicas cuando se ofrecen solo dos opciones de respuesta y de selección simple cuando se ofrecen varias opciones pero se escoge solo una. Ejemplos. Como podemos apreciar en la imagen, vemos una serie de preguntas cerradas. ¿Posee usted vivienda propia? Podemos contestar sí o no. ¿O cuál es su estado civil? Soltero, casado, viudo. Cuestionario de preguntas abiertas. Son las que no ofrecen opciones de respuestas, sino que se da la libertad de responder al encuestado, quien desarrolla su respuesta de manera independiente. Ejemplo. ¿Qué actividades realizó durante el último cargo desempeñado? Cuestionario mixto. Es aquel cuestionario que combina preguntas abiertas, cerradas y mixtas.